Technology, que junto con el Pacto Global de Naciones Unidas y el Programa Ciudades estamos convocando aquí hoy a ustedes para abordar este desafío, construir alianzas multiactor para integrar elementos críticos en las hojas de ruta que tenemos como ciudades, como territorios, como países, como mundo, para integrar elementos como la innovación, las tecnologías, los datos y la conexión con la ciudadanía, con la institucionalidad, todos estos elementos fundamentales y necesarios para abordar los retos, insisto, de los objetivos sostenibles y los acuerdos climáticos. Y cómo planteamos, además, que desde esta colaboración no puede tener un enfoque de proyecto solamente, no puede ser ad hoc la oportunidad de aliarse o de trabajar conjuntamente. Debe ser una colaboración estratégica, debe ser sistemática, debe ser consistente y de largo plazo. Debemos colaborar conjuntamente en torno a procesos de transformación, procesos de largo plazo que toman cuerpo, toman realidad en las realidades locales, que es donde se ven los desafíos que compartimos de una manera muy cristalina. Es donde empezamos a generar transformaciones y generamos confianza, que es lo que es la materia que nos va a permitir tejer esta agenda global de transformación. Procesos de largo recorrido que debemos identificar conjuntamente. 4 fundamentales son los que vamos a versar aquí hoy. El primero es lo fundamental de colaborar entre todos los actores para generar caudal democrático, movilización ciudadana en torno a la agenda. Debemos dar a conocer la agenda, debemos generar apropiación democrática en torno a la agenda, cambios en las actitudes de la ciudadanía para que la interioricen, por lo que cambios existen en los ámbitos de movilidad, de consumo, de participación, de voto, y se sumen también a proteger los procesos de cambio, reconocer cuáles son los actores de cambio y que haya optimismo, capacidad de esperanza en que hay una agenda que nos convoca a todos para transformar y no un desazón, una pérdida de una desesperanza que nos lleva muchas veces a la entropía o a la desesperación. El segundo proceso de largo recorrido que vamos a hablar aquí hoy es el de la necesidad de capacidades entre los actores. No se puede hacer las cosas como siempre. Necesitamos reformar las capacidades de la administración pública para abordar una agenda que genera retos tanto trascendentales como colaborar con los restos de actores. Capacidades en el mundo empresarial, lo veremos también, tenemos representantes del mundo empresarial de primer nivel, qué capacidades necesita el mundo empresarial para abordar una agenda colaborativa, multiactor, en los centros de investigación, en la academia, las políticas públicas del sistema de Naciones Unidas. Tercer eje en el cual vamos a vertebrar estos procesos de transformación es el de la co-creación de las organizaciones. Debemos estar juntos para cocinar qué visión de largo plazo, de aquí a 20 años, 15 años, 20 años, de ciudad, de territorio, de país, de mundo, vamos a compartir. Debemos de cocinarlo conjuntamente en el diseño. Hay que volver a entender la planificación, es decir, planificar la dirección estratégica que supere plazos legislativos de 4 años que no son suficientes para transformar profundamente. Y eso exige cocinarlo conjuntamente para alinear a todos los actores. Y ahí es donde integramos elementos de innovación, de tecnología, datos, que vamos a hablar sobre ello también. Y el cuarto eje es cómo estos proyectos de la hoja de ruta conjunta son excelentes atractores de inversión a largo plazo. Tenemos al mundo inversor, tenemos a José Luis de Muñain, por Impacto, para hablar cómo se necesita. Hay límites financieros también a cómo hemos crecido. Necesitamos portfolios de largo plazo que generen estabilidad, que generen confianza, que generen baja volatilidad, bien conectados con la ciudadanía, que integren tecnologías y datos, y esos excelentes portfolios de inversión para el medio largo plazo, que parece que un mundo inversor que está viendo en estos procesos pues una oportunidad de renovar también la industria financiera y regenerar también los ciclos económicos mundiales en torno a la capacidad de transformar las sociedades hacia los estudios. Y para eso tenemos aquí un elenco de primer nivel. En primer lugar, Cristina Monge, muchas la conoceréis, que participa en tertulias de primer nivel, es la directora del Conversatorio de ECODES y, bueno, pues activista, comunicadora, politóloga de primer nivel, y quería que nos hablases de importancia. ¿Cómo ves tú que debemos de conectar con la ciudadanía? ¿Cómo se moviliza la ciudadanía para que se evite esa desesperanza, esa incapacidad de ver palancas de cambio y movilizar en torno a ejes de transformadores y sumarles a esos de construcción conjunta? Pues muchísimas gracias, Javier, pero yo creo que lo has explicado todo ya. Hay un poco más que añadir, después de todo lo que has contado, lo bien que nos has contado, yo creo, no sé vosotros y vosotras, pero yo creo que hay poco más que añadir. Bueno, vamos a intentar matizar algo, ¿no? Con aquello de justificar que estamos aquí. Pero efectivamente, esas 4 palancas de cambio que estabas hablando, creo que son 4 palancas absolutamente claves en la construcción de la agenda y de alguna forma en el trabajo para generar la transición que de alguna manera ya está en marcha. Yo quiero partir de esa idea clave. Estamos en un momento de transición, una transición hacia la sostenibilidad, que ha empezado ya.
Otra cosa es que a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Otra cosa es que a lo mejor no protagoniza todos los titulares, todas las conversaciones públicas que quisiéramos. O que quizás no le estamos dando la importancia que tiene, pero esa transición está en marcha ya. Si queréis y si luego hay tiempo, podemos dar ejemplo de cómo, por ejemplo, desde el punto de vista de los medios de comunicación, de cómo cada vez se habla más y mejor de la agenda y cómo cada vez se habla más y mejor, por ejemplo, del cambio climático. ¿Es suficiente? No, pero estamos en el camino. Estamos viendo y estamos conociendo estudios todos los días cómo la sensibilidad y la conciencia social acerca tanto del problema como de la necesidad de poner en marcha soluciones es cada vez mayor. Tenemos estudios cuantitativos y cualitativos que nos dicen que los jóvenes, pero no solo los jóvenes, tienen ya claro que uno de los principales desafíos es el cambio climático y todo lo que supone. Y tienen ya claro que esto va a generar un cambio en el modelo de vida, un cambio en la forma de estar en el planeta. Ahí está, ¿no? Tenemos cambios tecnológicos que están en marcha ya, tenemos cada vez mayor conocimiento científico, tenemos incluso al mundo financiero, y luego si queréis supongo que hablaremos muchísimo más, ¿no? Diciendo que es necesario desinvertir de aquellos fondos, aquellas cuestiones de combustibles fósiles para pasar a invertir en sostenibilidad y en renovables. Es decir, esa transición está en marcha. ¿Qué problema tenemos? Bueno, pues varios. Primero, es muy lenta, necesitamos acelerar. Segundo, necesitamos más ambición. La ciencia nos está diciendo que el tiempo se acaba y que por lo tanto para construir ese mundo que ya, insisto, está empezando a echar a andar, necesitamos más ambición y más velocidad. A mí me gusta decir que la Agenda 2030 son 17 ODS, que aquí os lo sabéis todos y todas, no hace falta explicarlo. Me gusta decir que es un edificio formado por dos columnas, el de las personas y el del planeta. Si os fijáis, entre los 17 objetivos, algunos ponen foco en las personas, pobreza, género, trabajo digno, etc., y otros en el planeta. Cambio climático, agua, energía, biodiversidad, ecosistemas, y por supuesto están relacionados. Y se relacionan con una clave de bóveda entre las dos columnas, que son las alianzas. Es decir, sin esas alianzas permanentes, todo eso no puede funcionar. ¿Cuál es para mí una de las claves que tenemos con todo esto? Pues como bien decía, la implicación de la ciudadanía. En una transición de la magnitud que estamos planteando y de la magnitud que estamos viviendo, hace falta tener en cuenta que supone un replanteamiento integral de esa forma que tenemos de vivir. Y hay que tener en cuenta también que en esta transición, como en todas, va a haber perdedores. Es decir, va a haber quienes que se queden descolgados. De hecho, está pasando ya. Estamos viendo cómo Francia, aunque aquí ya no protagoniza titulares todos los días, pero cómo Francia sigue con un enorme problema porque los chalecos amarillos están diciendo, entre otras cosas, no me hagas pagar a mí los costes de la transición. Podemos ver cómo en muchos de los conflictos que ahora mismo están surgiendo en América Latina de una forma muy potente, aunque no sea el único, pero los temas de carácter ambiental o los temas de transición energética han tenido un papel, muchas veces la chica que ha hecho saltar, ¿no? Y otras veces ha tenido un papel importante. ¿Qué nos está planteando todo esto? Pues una cuestión para mí fundamental, y es que la transición no es justa o no podrá ser. Y no podrá ser porque generará reacciones contrarias suficientemente potentes como para no hacerla posible. Yo últimamente ando obsesionada con la idea, y a eso me dedico a estudiar y a investigar, de cómo el cambio climático está amenazando nuestras democracias. Y las está amenazando básicamente en tres cuestiones fundamentales, que diré titulares solamente, no te preocupes. La primera, el cambio climático está generando más desigualdad y está agravando problemas que teníamos previamente. Eso quiere decir que nos afecta a todos, pero más a los más pobres, pero más a las mujeres, pero más a los más vulnerables, pero más podríamos seguir ahí, ¿vale? Segunda cuestión, la incapacidad que tenemos hoy en día las democracias occidentales para gestionar desafíos como son por el cambio climático, que son desafíos globales, que son desafíos complejos, que no son fáciles de explicar, ni fáciles de entender, ni fáciles de gestionar. Esto no es que va a hacer más calor, no. Yo creo que esa etapa ya la hemos pasado, ¿no? Los que estamos aquí por lo menos hemos superado esa etapa. Pero no es fácil transmitir al conjunto de la sociedad la complejidad que supone el cambio climático. Y problemas, además, que exigen una transición cuyo coste pagamos las generaciones que ya estamos aquí, pero cuyos beneficios disfrutarán aquellos que todavía no están. Es decir, hace falta un compromiso de solidaridad y de la ética muy importante. Y a día de hoy nuestras sociedades tienen problemas para gestionar eso. Y eso explica, y acabo ya, y eso explica, entre otras cosas, que estén emergiendo con fuerza discursos muy preocupantes de carácter autoritario. Discursos que, por un lado, plantean la transición energética y el desafío del cambio climático es tal que hay que tomar las decisiones que haya que tomar y que los científicos nos digan, aunque eso suponga pasar por encima de los procedimientos democráticos. Esos discursos están emergiendo, con fuerza.
O discursos que dicen, oye, a la hora de poner en marcha una transición, los regímenes autoritarios son mucho más eficaces porque dicen lo que hay que hacer y se hace. Es mentira, la evidencia empírica luego nos dice que no es verdad. Pero de alguna forma aparecen esos discursos. Y junto a ellos aparecen también otro tipo de discursos que todos tenemos en mente, que lideran a aquellos que no están aquí en primer nivel, es decir, que están liderando a aquellos que quieren levantar los muros, que son los discursos que niegan la evidencia científica, que de alguna manera quieren disfrazarse, entre comillas, de antisistema, de anti-establishment, y para eso utilizan el negacionismo del cambio climático como una herramienta. De alguna forma son tres grandes temas que están amenazando hoy nuestras democracias, que tienen que ver con el riesgo del cambio climático y con los riesgos que la agenda intenta atajar de alguna forma, y que lo que nos están señalando es la necesidad de poner en marcha esos mecanismos de transición justa que implican una justicia económica, por supuesto, y que luego podemos hablar más, y también una apropiación por parte de la ciudadanía. Si la ciudadanía no nos apropiamos de esa idea de transición, no será posible. Lo dejo aquí y luego si hay tiempo continuamos. Parece puntos críticos que has señalado, el tema de la antipolítica y por todo la importancia de esforzar las sociedades para demostrar a la ciudadanía que hay resultados palpables o que hay algo. Cuéntanos desde el hábitat del tema de Naciones Unidas, ¿cómo dotáis de capacidad al sistema para que vuele, para que suba de abajo hacia arriba esa transición? Gracias. Sí, no, primero me gustaría resaltar que este tema multiactor en Naciones Unidas, o sea, el tema de inclusividad, involucramiento de todos los actores, no es un tema antiguo, pero que solamente recientemente se ha incorporado en todo lo que es el sistema de Naciones Unidas. Y me refiero sobre todo en la dimensión de los acuerdos legislativos. O sea, todos sabemos que tal vez la primera conferencia de Naciones Unidas que incorporó este tipo de involucramiento de todos los actores fue la conferencia de Río en el 1992, más o menos todo empezó ahí. Entonces es una historia primero no muy larga, porque empezó, y es una historia que todavía buena parte se necesita escribir, porque no está escrita toda aún. Entonces el logro, por ejemplo, de la Agenda 2030 con la inclusión del objetivo 17, quizás visualiza un poco dónde hemos llegado. Y la importancia, ¿no?, de todas las alianzas, multiactores, etc. En temas más, digamos, más urbanos, como ustedes saben, en 2016 se adoptó por parte de todos los 193 países del sistema de Naciones Unidas la nueva Agenda Urbana. La nueva Agenda Urbana que, digamos, profundiza un poco más la visión del objetivo 11 sobre ciudades sostenibles y da un poco más la dirección de cómo las ciudades del presente y del futuro próximo deberían desarrollarse. Una cosa que la nueva agenda urbana en términos de cambio de paradigma hace es que por la primera vez se empieza a mirar la capacidad de crear valor que tiene la ciudad. O sea, nosotros, yo hice parte directamente del equipo que durante casi 4 años alrededor del mundo hizo todo este trabajo de movilización, recogida de insumos, etc. Y os puedo decir que hubo muchas fricciones también con el mundo de la sociedad civil, porque nos decían, no, mire, ustedes como Naciones Unidas no tienen que entrar en este negocio de crear valor, la plusvalía de la urbanización, etc. Ustedes tienen que pensar a los que viven en los slums, en las favelas, etc. Y ocuparse de esto. Este es un tema, el tema financiero, el tema no es un tema para nosotros, ¿no? Entonces, lo que se hizo y que la nueva agenda nos ayudó en hacer es decir, no hay que negar que con la ciudad podemos crear valor y crear economía. Lo único que tenemos que reajustar es que esta economía no se la queden unos pocos y que se pueda distribuir. Entonces, de ahí en adelante, lo que hicimos, empezamos a crear, también construyendo sobre lo que se había hecho durante el proceso preparatorio,
crear plataformas multiactores a nivel país, en este caso lideradas por los ministerios que se ocupan de urbanización, de vivienda, etc. Y para empezar a promover la inclusión de otros actores. Entonces, abrir espacios de diálogo donde se discute desde la formulación de los objetivos y de las políticas hasta la implementación y la formulación. Obviamente estamos hablando de una formulación basada sobre evidencias, entonces recogida de datos, evidencias, conocimiento, etc. Entonces esta es una iniciativa que nos dio la oportunidad también de promover este tipo de participación. Como ustedes pueden pensar, hubo países donde el proceso fue muy genuino, donde funcionó muy bien, donde de verdad los actores se encontraron. Otros que, digamos, obviamente desde mi punto de vista fueron un poco más una operación, digamos, estética y menos profunda en este Me parece muy interesante lo que comentas. La ciudad es como un entorno, un ecosistema vivo, dejar valor en todos los sentidos, económico, social, empresarial, humano, derechos humanos. Es decir, es un ecosistema vivo donde además la capacidad de generar confianza es crítica, que el efecto es muy directo, es muy cristalino. O sea, cuanto más local, que vulnera el espacio común está expuesto, y entonces no va a poder desempeñar ni como negocio ni como estrategia política, es mucho más directo. Por tanto, ese contexto de ciudad y esa coherencia multiactor que apuntabas, Río, y multinivel de la ciudad en todo el sistema de arquitectura de desarrollo internacional vaya subiendo en entornos regionales y globales es fundamental. Muchas veces, claro, no se ve el papel también de esa arquitectura, es fundamental que lo local escale, ¿no? Escale y conecte. Por eso el sistema de desarrollo es fundamental. También, y que decías tú, sobre todo este criticismo alrededor de los mecanismos democráticos, nos deja pensar que hemos innovado en todos los ámbitos, pero quizás en el ámbito de la gobernanza, sobre todo en la comunicación, en el involucramiento de todos estos actores, cómo los involucramos, cómo este proceso se hace de verdad genuino y que nos garantiza una sostenibilidad, porque sabemos muy bien que podemos evitar involucrar actores hasta un cierto punto. Luego la sostenibilidad de todo un proyecto, de toda una visión se cae de abajo. Pero es fundamental entender el enfoque de agenda, de que estamos contribuyendo desde lo local algo que sobre lo global es crítico y para eso el sistema es fundamental. Y para reforzar la capacidad de las instituciones y de los actores de generar valor, por tanto confianza y por tanto capacidad de transformar cosas y comunicarse adecuadamente a la ciudadanía, a nuestros actores, es fundamental incorporar la innovación. Bueno, te voy a pasar, perdóname que salte, porque luego iré con todo un ejemplo concreto, pero iré por también su background de policy maker, de haber estado en un ministerio de sanidad, en el sector de Estado de cooperación, sabiendo cómo se gestiona la política pública, y ahora un centro de innovación entero, como hubiese global, y además presenta la red de desarrollo sostenible. Es muy interesante ver cómo esto, como para reforzar la capacidad de instituciones, es importante incorporar elementos críticos como la innovación y las tecnologías adecuadas, no cualquiera, sino al servicio de él. Entonces, ¿cómo consideras que puede influir eso en la capacidad de construir esa confianza en la ciudadanía y en los inversores para construir conjuntamente esas hojas de ruta? ¿Cómo lo ves? ¿En qué punto estamos y qué desafíos hay? Bueno, gracias primero, Javier, por juntarnos. Creo que si hay alguien que es un verdadero motor del Objetivo 17 eres tú, y de hacerlo rápido y de forma eficaz, como por cierto se ha convocado también esta COP que debemos poner en valor. En este país somos muy poco de ponernos en valor y creo que hay que poner en valor que en 3 semanas hemos sido capaces no solo de organizar una gran COP, esperemos que los resultados de la negociación así estén a la altura también, pero al menos también de organizar una COP eficaz y plagada de compromiso político y social, ¿no? Y eso es importante. Bueno, yo creo que Cristina dice una cosa que me parece muy importante y muy interesante, que es: estamos en un momento donde conocemos mejor que nunca, o sea, tenemos más evidencia científica que nunca de cuál es la realidad y, por tanto, cuál puede ser la realidad si no actuamos como debemos actuar. Por tanto, es la primera vez que tenemos un contexto de acción política ineludible e imperdonable.
porque conocemos las consecuencias del presente, pero también las del futuro, si no se actúa en la dirección que se nos marca. Al mismo tiempo, tenemos otro factor adicional, también novedoso, que es el factor tiempo. Tenemos que actuar de forma eficaz y eficiente, pero además de forma urgente. No estamos hablando de un cambio, lo dice esta COP reiteradamente, sino estamos hablando de una emergencia climática. Y ese factor tiempo nos obliga, por tanto, a encontrar modelos, políticas, proyectos, fórmulas e incluso capacidad organizativa innovadora, eficiente y eficaz. Y eso no es sencillo, pero estamos obligados a hacerlo. Por lo tanto, eso requiere fundamentalmente de 3 elementos, en mi opinión. Primero, de un cambio de cultura. Necesitamos un cambio de cultura a la hora de abordar problemas que son complejos y que requieren de miradas muy diferentes. Seguramente hasta ahora estábamos acostumbrados a trabajar en compartimentos estancos, no solo por sectores, los del sector educativo con los de la educación, los de la salud con los de la salud, los de la cooperación internacional con los de la cooperación, etcétera, sino también por disciplinas. Y si algo viene a decirnos la Agenda 2030 es que esto ya no sirve. Necesitamos romper esos compartimentos estancos porque todos los objetivos están conectados, como tú bien decías. Esta bóveda nos dice que para poder mejorar los indicadores de salud hay que mejorar los indicadores de movilidad de las ciudades y hay que mejorar los indicadores de acceso a la educación y hay que mejorar los de igualdad de género y si no, no se podrá trabajar, pero también desde dimensiones muy distintas. Y esto es un cambio de cultura, porque requiere que en los paneles como el de hoy nos acostumbremos a trabajar desde miradas distintas, incluso a veces miradas contradictorias, para trabajar juntos. Y en las ciudades, que es el ejemplo más claro y más concreto, donde se producen los retos y al mismo tiempo las soluciones, esta doble paradoja, necesitamos que, por ejemplo, los urbanistas y los arquitectos que hasta ahora diseñaban casi en soledad junto a los tomadores de decisiones los modelos de ciudad, se sienten con los expertos en salud, con los expertos en política social y en igualdad y con los expertos y expertas en movilidad y transporte, porque si no, seremos incapaces de dar esa respuesta compleja con soluciones innovadoras y rápidas como necesitamos. El segundo elemento tiene que ver con la necesidad también de tener instrumentos de conocimiento y de datos. Pero no solo tener datos por tener datos, necesitamos datos precisamente para conocer mejor qué está pasando y cómo podemos abordar. Porque para cambiar los comportamientos de la ciudadanía necesitamos conocer bien qué es lo que piensa la ciudadanía, cómo se siente la ciudadanía y qué elementos le hacen cambiar o qué elementos le hacen ser resistentes al cambio. Las famosas narrativas de las que tanto hablamos son absolutamente necesarias si queremos hacer una verdadera transformación. Y para ello necesitamos datos que nos permitan conocer la realidad y también necesitamos construir narrativas que nos permitan explicar con palabras sencillas cómo va a ser ese cambio. Palabras sencillas que, como decían también mis compañeros antes, permitan conectar con aquellos que puedan pensar que este cambio les va a afectar en negativo. Necesitamos narrativas en positivo. Y hasta ahora los grandes titulares del cambio climático siempre son en negativo, que es lo que va a ocurrir si no actuamos. Cómo las políticas de movilidad me impiden acceder al centro. Cómo voy a tener que cambiar mi comportamiento como consumidor. Tenemos que empezar a hablar de beneficios y no solo de renuncias. Y de beneficios a todos los sectores, porque el riesgo está además en que esto aparezca y ahí los enemigos de esta hoja de ruta están aprovechándose de ese contexto. Puede parecer que la hoja del cambio, de la emergencia del clima, es una hoja de clases medias y de determinadas ideologías. Y esto es absolutamente falso. Primero porque la evidencia científica nos dice que es una realidad, por tanto no es discutible en términos de opinión, sino que es una realidad científica, pero es que además quienes más se van a beneficiar, como también se ha dicho, de ese cambio van a ser precisamente las clases más populares. Pero esto hay que explicarlo, porque a corto plazo puede parecer totalmente lo contrario y en ese caldo de cultivo son donde nadan y donde dejan sus discursos quienes están en contra de este cambio. Y el último elemento tiene que ver también con los cambios de procedimiento. Las políticas públicas necesitan claramente de un cambio en sus instrumentos. Y aquí quienes están hoy gestionando la política pública me entenderán perfectamente. Es decir, las instituciones públicas tienen aquí el papel de regular, de generar marcos que permitan
soluciones innovadoras, algunas vamos a escuchar hoy aquí, que nos permitan estos cambios. Pero para eso necesitan políticas e instrumentos que les permitan esos cambios. Y hoy, hay que hablar claro, tenemos instrumentos, sobre todo a nivel local, muy rígidos, muy poco flexibles, que impiden, a día de hoy, estar o generar los espacios multiactor, público-privados y flexibles que necesitamos para el cambio. Por lo tanto, tenemos que encontrar normativas y políticas públicas que, por supuesto, garanticen la transparencia, que, por supuesto, luchen contra la corrupción, pero que al mismo tiempo sean suficientemente flexibles para poder generar estos cambios. Si no, va a ser muy complicado que las instituciones públicas, y sobre todo los gobiernos locales, a los que les estamos pidiendo que aborden solos, a veces sin presupuestos y a veces sin competencias, esta respuesta a estos retos, puedan hacerlos. Por tanto, conocimiento, y las ciudades además tenemos hoy muchos espacios de conocimiento y de innovación que debemos incorporar. Y no me refiero solo al conocimiento en sentido más clásico, universidades, centros educativos, sino también me refiero a espacios ciudadanos y culturales a los que hay que subir a este cambio y que tienen una capacidad innovadora de ver estos procesos de cambio y que nos pueden servir de una forma muy clara. Está habiendo una cantidad de iniciativas de innovación que salen de la ciudadanía, que son útiles, que ponen de manifiesto que esto no es solo una agenda de los políticos, aunque sean los políticos los que tienen que dar ejemplo, sino que es una agenda ciudadana que tenemos que aprovechar. Por tanto, bienvenidos sean esos centros de innovación que estamos tratando de escalar, aquellos que funcionan bien a otras ciudades, aquellos espacios que permiten beber de la mejor innovación de la ciudadanía, de la universidad, de los centros de conocimiento y de los espacios vecinales, y sobre todo tener capacidad de que ese conocimiento llegue a todos los rincones de la sociedad y no se quede solo en los ámbitos más académicos o en los ámbitos políticos. Absolutamente, el enfoque de Estado emprendedor que alimenta el ecosistema de innovación, basado en las nuevas tecnologías, es un elemento revolucionario de escala sin precedentes. Entonces, que servirse de y servirá la política pública es crítico para que fortalezcan las instituciones su capacidad de generar confianza en la ciudadanía. Y el sentido de agenda para eso es fundamental, conozca. En el sentido de dotar a las instituciones esa capacidad de respuesta y alimentarse de soluciones de innovación para reforzar sus resultados y generar esa pulsión democrática y ese vínculo. CEIA, el Centro de Innovación de Matosinhos en Portugal, donde Walter Crisóstomo es director, nos trae un buen ejemplo de ese sentido. Además ha estado premiado ahora mismo en C40 que nos va a contar un poco cómo han reforzado la co-creación, ¿no?, del diseño de la política pública, en este caso para, a través de la voluntad ciudadana, descarbonizar ciudades con el que tienen esos desafíos. Walter, por favor, cuéntanos un poco cómo habéis trabajado de la mano de la política pública en estas ciudades, Matosinhos, Cascais y otras. En América Latina también estáis con Curitiba, Sao Paulo, en fin, expandiendo para dar estas soluciones. E insisto, al final refuerza la institucionalidad y refuerza la capacidad de construir confianza y combatir ese mensaje antipolítica que nos puede generar, insisto, el aflorar los salvapatrias y los problemas también que eso conlleva, ¿no? Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y parabéns a Madrid y a España por la COP de 3 semanas. Eso significa que nosotros latinos somos muy buenos, ¿no? De momento dice que es una victoria nuestra también. Muy bien, pero como centro de innovación nosotros está en nuestro ADN la parte de co-creación. Solo debemos trabajar en parcerías, lo que significa que para nosotros el objetivo 17 está siempre presente. Y nosotros tenemos una estrategia o una metodología que va muy en contra del Time for Action. Significa que es aprender haciendo, o sea, en proyectos concretos, proyectos movilizadores. Y para eso nosotros utilizamos el 4C, o sea, envolver countries, cities, companies and citizens nesta discusión y crear este ecosistema. Y de esa forma construir conjuntamente los proyectos, los productos o los servicios que queremos desarrollar. O sea, porque al mismo tiempo los productos y servicios que queremos desarrollar no pueden crear un mayor gap entre ricos y pobres. O sea, tienen que ser productos y servicios que toda la gente pueda utilizar. Democratización de estos productos y de estos servicios. Y esto es determinante. Y solo de esa forma, creando este ecosistema, es que se puede hacer eso. Un ejemplo concreto es algo que estamos haciendo en Portugal, que es, nosotros conseguimos cuantificar
tu pegada ecológica de movilidad sostenible. O sea, conseguimos saber en tiempo real el CO2 que tú emitas, por ejemplo, si utilizas coche eléctrico, trotinetes, scooters eléctricas, conseguimos cuantificar. O sea, si tú como ciudadano sabes que si vas de A para B en un coche eléctrico vas a ahorrar 4 kilos de CO2, eso tiene un valor. Entonces, estamos dando un valor a ese CO2 que tú emitas. Es un cambio de paradigma. Primero, nosotros lo que hacemos es offsets del CO2 que producíamos y después pagábamos offsets. Con este es el distinto, es premiar tu comportamiento sostenible. Pero tú como ciudadano, te damos un valor por ese CO2 y después con ese CO2 tú puedes ir comprar productos o servicios sostenibles. Por ejemplo, si estás en scooter eléctrica y sharing de scooters eléctricas, puedes pagar después una parte del servicio en dinero o con un jet credits que tú utilizas. Y eso ya lo estamos haciendo en la municipalidad de Matosinhos, o sea, ya estamos envolviendo a los ciudadanos. Y el ciudadano ha estado trabajando con nosotros en eso. O sea, cuantificar, valorar y transaccionar. O sea, y de esa forma yo, en cuanto ciudadano, sé que si cambio mi comportamiento, si tengo un comportamiento más sostenible, no solo ayudar al planeta, pero también estoy ayudando a tener más valor. O sea, paso a tener ali otra moneda en que puedo comprar otro producto o otro servicio sostenible. O entonces poder pagar una parte de los impuestos municipales también con el credit. Y eso es un cambio de paradigma. Es también poner la fuerza en los ciudadanos, es crear un engagement del ciudadano con la agenda. Sí, porque el ciudadano también puede hacer con actitudes no su día a día. O sea, no es solo ir para las manifestaciones, pero también ser un doer en los días siguientes. O sea, pero para hacer esto tenemos que envolver el Estado central, los municipios, los ciudadanos, la academia, que es para, sí, y las empresas, por eso todo, para crear este ecosistema, porque, como ha dicho, y bien, si queremos hacer de una forma, pero si la parte del regulatorio, del municipio, del Estado, no nos ayuda, no va a funcionar. Entonces también está envolvido para crear nueva regulación, para inducir nueva regulación, sea ella central o local. Pero tenemos que conjuntamente hacer esto. Es solo un ejemplo, hay seguramente otros, pero es bastante importante. Y otra cosa que hemos hecho con la Municipalidad de Matosinhos ha sido crear una zona libre tecnológica. O sea, para que las empresas, la academia, puedan tener una área donde pueden testar soluciones para las ciudades, en ambiente real. O sea, no es ir para una montaña y no un sitio cerrado y ahí testar las soluciones, no, con personas reales, ambiente real, y eso es la riqueza de todo este proyecto de la Agenda 2030. Es como nos podemos sentar todos y conjuntamente desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas políticas, pero políticas que van ao encontro del ciudadano, poner el ciudadano en papel central. O sea, era un poco esta idea que me encantaría transmitir, terminando diciendo una cosa. Para las compañías y nosotros como ciudadanos tenemos que ser exigentes. O sea, la sustentabilidad, la Agenda 2030 no puede ser algo que viene del departamento de marketing. La Agenda 2030, la sustentabilidad tiene que estar en la estrategia de la propia compañía, del propio municipio, del propio gobierno. O sea, no es marketing, es algo estratégico. Ser coherente entre todas ellas. Gracias, Walter, por además traer, ejemplifica muy bien lo que estamos hablando, ¿no? De cómo le inyectas capacidades a la política pública para crear un entorno de economía, un entorno de cohesión social, un entorno de cohesión del territorio, de la ciudad, en este caso Matosinhos, en el cual todos los actores ganan. No todos, hay un 1% que pierde, que vulnera el espacio común, ¿no? Y queda expuesto e inhabilitado para seguir desempeñando y generando confianza. Y en esta cocina, Gareth McNaughton es Senior Research Fellow de RMIT, del Royal Melbourne Institute of Technology, que es una universidad, es Ateneo de Desarrollo Urbano Sostenible de todo Asia-Pacífico, y también en Europa tiene RMIT Europe, se está también posicionando para contribuir al diseño urbano sostenible en Europa y América Latina. Gareth también tiene un enfoque, tiene un enfoque también muy interesante de conexión del mundo académico, de cómo reforzar la capacidad del diseño de ciudades sostenibles, y siempre hemos hablado también la conexión con la ciudadanía, que es ese elemento disruptivo nuevo
que 10 días atrás no pasaba, hoy en día sí, por la revolución de las tecnologías de la información, hoy en día la capacidad de opinar y de votar es cotidiana, ha empoderado a las personas para movilizarse más que nunca. Es un elemento que es nuevo, es disruptivo en este nuevos equilibrios y con el cual tenemos que conciliar adecuadamente. Y en el mundo académico, Gareth, ¿cómo alimenta estos entornos y fortalece las capacidades de generar conexión democrática hacia la transformación de la sostenibilidad? Pues primero, muchas gracias por la invitación. Yo soy escocés, castellano es mi cuarto idioma, si yo mato tu idioma maternal, discúlpame. Pues, para mí, yo quiero que te imagines un triángulo. Arriba hay democracia, abajo izquierda es la tasación, abajo derecha la prensa. En el centro hay digitalización y hay datos. El modelo que hemos visto y yo quiero hablar, estamos en una posición bastante negativa. Okay. No hay control de datos, no hay control de este modelo de digitalización. Amenaza nuestro modelo de vida, nuestro modelo de comunicación político, social. Está débil, mucho más débil que pensamos. Yo he trabajado 10 años para HP, 5 años para Cisco, y yo estoy trabajando en la academia para intentar apagar un poco mis obligaciones. Porque para mí, como RMIT me ha dado una oportunidad a hacer un poco, la industria tiene responsabilidad, pero necesitan que los ciudadanos forzan cada día sus derechos, la protección de nuestro modelo de vida, la protección de nuestra sociedad. Bien que como RMIT está trabajando, yo veo que los tipos de proyectos que estamos haciendo, creemos una vida urbana positiva. Aquí hay algunas urban futures, es lo que estamos, no hablamos más de smart cities. Si seguimos con el modelo de smart cities desde los últimos 10 años, nuestros ciudadanos van a quemar nuestras ciudades alrededor de nosotros. Tenemos que hacer algo. Por ejemplo, en nuestros proyectos estamos trabajando en las ideas de creación de micro-social positive interactions. Para explicar lo que es, imagínate, estás en el supermercado, en la Mercadona. Estás allí, un carro bloqueando el paseo. La persona te mira literalmente un instante. Te veo, quiere pasar esta persona. Va a cambiar dónde es el sitio del carro. Tú no notas tanto, pero para un ser humano, la recognición que soy un humano con derechos y yo vivo en un lugar compartido, impacta mucho. No solamente la persona que han puesto su cara a un lado, no solamente tú, que esta persona sea simpático, los alrededor que vean tu comportamiento en la situación, ellos también son impactados directamente, pero también, algo muy raro en la sociología, ellos en su mente hacen una conexión con personas que no es en el supermercado. Es una comunidad. Nosotros estamos buscando crear micro-social positive interactions con tecnología. Yo no puedo reparar, ni nuestros tecnologistas, no podemos reparar el daño hecho a la prensa moderna, a la digitalización. No podemos. Podemos intentar recrear conexiones virtual físicas que son positivas. Un ejemplo, yo voy a darte ese. Por ejemplo, el cat pin. Las mujeres que viven solo, muchas veces tienen reloj o un bijou, como digo, sí, pues algo bonito. Hemos puesto dentro un pequeño aparato. Si un anciano no ha hablado más de 50 o 60 palabras en un día, sus vecinos alrededor tienen un poco pequeño alerta. Y alguien pasa para hablar con esa persona sola. Si llegamos a 500 hasta 700 palabras al día, el nivel de utilización de drogas baja. Es muy pequeño, pero apoya a mucha gente. Estamos trabajando en un proyecto que se llama One Good Street, donde los vecinos aceptan ayudar a los demás activamente online.
Si tú tienes su padre, uno de nuestros participantes, su padre ha salido solo para ir al baño en la noche y no tenía.